Estamos transmitiendo en vivo. Ok, disculpen los inconvenientes anteriores. Son problemas de comunicación, no sé si del internet. Ya se conectó el arquitecto Oscar Tenreiro. Vamos a invitarlo. Oscar.tenreiro. A ver si mientras se conecta. Oscar Tenreiro, mi padre, es egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 60. Conectando. Ahora sí. Apareció, te veo perfecto. Un poquito de lado, eso es, eso es. Sí, bueno, no importa, yo después me acomodo. Sí, bueno, yo creo que quizás no hace falta mucho presentarte y si a alguien le No, interesa. yo creo que no. No, yo también pienso igual, la gente te conoce bastante bien. Y quizás la primera pregunta, papá, sería para hablar de tu formación, de tus años iniciales, de por qué estudiar arquitectura. Bueno, esa es una pregunta que siempre surge, ¿no? Y tiene como mucho, como, no que tenga muchas contestaciones, sino hay muchas maneras de ver cómo llegó uno a la carrera, ¿no? En realidad, había un ambiente en la casa en relación a eso, ¿no? Sí, curioso, porque además, ¿qué pasa en una familia que no solo es un arquitecto, sino salen dos y con tanta pasión Bueno, ambos? Jesús, mi hermano, dudó en un momento dado de si ser abogado y tal, y qué sé yo, y finalmente él terminó decantándose, como dicen los españoles, por la arquitectura. Y claro, influyó que él estuviera en la facultad y yo conociera la facultad como para yo también decidirme, pero para mí la decisión fue tal vez un poco más trabajosa, diría yo, porque había esa idea exacto de que porque dos arquitectos, que porque más bien yo no estudiaba ingeniería y hacíamos una compañía y todas esas idioteces que se dicen en ese terreno, ¿no? En realidad yo llegué a un momento en que sí me decidí y cuando me preguntaban me extendía en consideraciones y tal, como para justificarme, ¿no? Pero bueno, llegué finalmente allí y poco a poco fui entrando en la carrera, en lo que la carrera significa. Yo creo que, como decía, por cierto, Víctor Sánchez, ¿Viste su en la entrevista? charla, en la entrevista que tú le hiciste, sí, toma mucho tiempo entrar a entender lo que significa ser arquitecto y en gran medida depende de una maduración que a veces es lenta. En el caso mío particularmente fue muy lenta. Fue una maduración lenta que pasó por muchas, digamos, fases y que finalmente diría yo que, como el cuento del burro, bueno, cuando uno aprende un poco a no comer, entonces se muere. Entonces, yo diría que, bueno, yo creo que ahora estoy más o menos preparado para el asunto, pero ya tengo demasiada edad, entonces me gustaría retroceder. Estás de acuerdo con Víctor, mientras más viejo, el arquitecto es más experimentado. Sí, esa es una frase que se le atribuye a Kant. No sé cuándo la dijo, porque yo no la he visto en algún documento, pero se le atribuye a Kant o se la atribuyó mi hermano Jesús a Kant, porque Jesús también a veces era travieso en eso y inventaba cosas, ¿no? De que bueno, de que sí, de que era un arte de viejo. Pero yo el otro día en una charla, en una entrevista que le hicieron a Renzo Piano, decía algo parecido, algo bastante parecido incluso a este asunto del burro, porque él decía, bueno, ahora que más o menos sé cómo son las cosas, ya estoy muy viejo, ¿no? Entonces, sí, es un arte, de maduración, pero yo creo que todas las profesiones son así. Claro. Todas. No es que la arquitectura sea la única. Ahora, la arquitectura, lo que sí creo que importa que los jóvenes tengan claro, es que tú no sales arquitecto
de 5 años de facultad. Eso es una verdadera simplificación típica de las carreras universitarias que te dan un título de arquitecto, que aquí, por cierto, en Venezuela es todavía más fácil porque te lo dan apenas terminar los 5 años. Hay otros lugares donde exigen pruebas o exigen licencias y exigen cosas que afinan más la necesidad de la preparación. Aquí no, aquí tú sales a los 5 años y te pueden dar un edificio de 100 pisos, ¿no? Es como el cuento de la bicicleta. ¿Qué? Yo estoy 5 años recibiendo clases de bicicleta y hasta que no empiezo, no aprendo hasta que no me intento caer. Hasta que no te montas y empiezas a probarte, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la arquitectura efectivamente es así. Y la otra parte que yo creo que es muy importante, en estos días hubo una especie de ruido allí porque esa frase que se le atribuye a Villanueva parece que no es de Villanueva, sino de un señor que dice que fue el que se la dijo a Villanueva. En todo caso, la frase es muy feliz y la definición de Villanueva es muy feliz porque él habla, y lo mencionó también Víctor, de que uno construye, uno propone como arquitecto y hay la posibilidad de que esa obra se convierta en una obra de arte o en una obra, a mí me gusta más que obra de arte usar el término obra patrimonial, se puede convertir en patrimonio de una cultura. Sí hay las condiciones. Si no hay las condiciones y el mérito de la obra, bueno, pues nada, es una construcción, es una cosa que se construyó más o menos bien y el arquitecto tiene la fortuna de esperar que esa obra se convierta en patrimonio. O sea que el arquitecto tiene esa particularidad, es un profesional de la construcción. Y yo me afilio bastante a todas las cosas que te dijo respecto a ese tema, Víctor. Creo que las dijo muy bien, ¿no? Ahora, si uno puede llegar a esos niveles de que una obra se convierte en patrimonio, ya es otro asunto. Lo que sí es importante, me parece, me parece necesario recalcar, es que en la definición esta de Villanueva, él dice que el arquitecto es un intelectual. Y yo creo que eso es muy central. El arquitecto y todo profesional universitario tiene que ser un intelectual. No es solamente un técnico, sino es una persona que tiene una visión del mundo y una visión de las cosas y una visión de lo que ha sido, de la historia, una visión del arte, una visión de la totalidad de la experiencia humana. Es obligatorio poner a pensar el entorno. Sí, y eso es un proceso. Y es un proceso que uno tiene que cultivarlo, que empeñarse en ello. Uno tiene que estudiar, leer. No solo leer el bendito teléfono y las redes sociales, sino ir más allá. El libro es fundamental. El acercarse al libro, porque el libro contiene la historia, contiene las personas. Yo que ahora leo un poco más, no solo por el confinamiento, sino por la edad, tengo un horario que me permite, digamos, leer más. Me doy cuenta de que es en la lectura donde uno realmente se forma y profundiza, ¿no? Y eso es un tema que yo creo que vale la pena recalcárselo a ustedes los más jóvenes, ¿no? Que el proceso ese de formación es muy importante, de cultivo del espíritu, por decirlo así. Al graduarte, trabajar en equipo, hacer una sociedad, trabajaste con mi tío. ¿Cómo fue eso? Nosotros intentamos, yo lo digo en el libro, por cierto, y aprovecho de decir que el libro ese me parece que es un libro que contiene las cuestiones más o menos como más significativas de lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Intentamos algunas veces, no congeniábamos
digamos, actitudes, ¿no? Y se hacía muy problemático, muy difícil. Y yo creo que yo fui el que me di cuenta más claramente de que era una labor que no iba a llegar a ninguna parte, que nosotros no podíamos trabajar juntos, no teníamos las características como para complementarnos, ¿no? Sino era muy difícil la relación. Ahora, yo intenté en otros casos, y las asociaciones son útiles, por supuesto, ¿no? No es fácil conseguir el marido en términos de arquitectura, aunque eso está de moda ahora, ¿no? Pero nada, yo creo que el asunto de encontrar con quién puedes tú trabajar y potenciar tus posibilidades es bastante difícil. Se logra después de intentarlo. Yo creo que es importante que haya esa complementariedad. O sea, que lo que tú tienes, el otro no lo tenga de alguna manera o lo acepte. Tus deficiencias las cubre el otro. Sí, como trabajar en forma complementaria, ¿no? Yo creo que eso es lo que facilita el formar un equipo. Claro, una vez que uno ha pasado por eso, ya trabajar en equipo es parte de la carrera, ¿no? Que uno tiene que trabajar con técnicos de distintos tipos. Y por eso es que precisamente hay que insistir en que la carrera es una carrera de hacer y de hacer con fundamentos técnicos claros y bien manejados antes que todo. Y después se verá si lo que uno hace merece el calificativo de obra patrimonial o de obra de arte, ¿no? Bueno, pero haciendo una anécdota, pensando en la formación del arquitecto, en nuestro reciente trabajo del Hotel de Oripoto, a mí siempre me llamaba la atención, uno siempre cree que ya a tu edad, a tu trayectoria, uno sabe lo que quiere. Y sin embargo, aún ahorita, recientemente, estoy hablando de estos años recientes, sigues ensayando. Sí, porque el proceso ese del aprendizaje es muy, muy exigente. Y cada obra plantea las preguntas de una manera distinta. Entonces uno tiene que aprender a responder, por decirlo así, en cada instancia, en cada momento, ¿no? Y prueba cosas y experimenta asuntos que quedaron a medio hacer en la experiencia anterior. Aparte de que, claro, el otro problema que nosotros tenemos, y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí, que ya lo voy a hacer, es que nosotros necesitamos construir. También me afilio a lo que te decía Víctor, que hay que construir. El arquitecto no, la arquitectura es construcción, es edificación, por decirlo así. Es decir, arquitectura no es hacer proyectos. Claro, el proyecto es un comienzo y el proyecto representa como una figura de la posible arquitectura, pero en realidad es en la obra, en la construcción, donde se define la arquitectura, donde existe la arquitectura. Entonces, claro, ¿cuál es el paréntesis que quería hacer? Que en esta sociedad venezolana, como estamos viviendo nosotros ahorita, pretender o buscar o aspirar a que se dé una arquitectura que sea propia de este país, digámoslo así, de esta cultura nuestra. Es decir, esta situación horrible que estamos viviendo los venezolanos es tremenda. Y una cosa que yo creo que, por cierto, a los más jóvenes hay que decirles con toda claridad, es que ellos no pueden creer que lo de ellos es formarse como arquitectos en destruida para tener un título para irse a estudiar, para irse a trabajar a qué país del mundo
sino que lo que ellos también están llamados es a tratar de vincularse con este país. Para vincularse con este país tienen que actuar a favor de cambiar este horror que estamos viendo nosotros. Tienen que tener una actitud más dinámica, más comprometida con ese cambio que necesitamos. Ese cambio es fundamental. ¿Por qué? Porque es que no hay arquitectura que surja de una sociedad fracturada, una sociedad desmembrada. No hay posibilidad de arquitectura, y menos en el caso venezolano. Vayamos también a eso. Este país, que ha sido el país petrolero por excelencia, ha dependido del Estado venezolano. Y es el Estado el que promueve la construcción de la arquitectura. La arquitectura privada, porque se habló en la conversación con Víctor, tú lo mencionaste, tal vez, porque yo no he visto Edwin, tal vez también tocaron el tema del cliente. ¿De dónde sale ese cliente? Nosotros vamos como arquitectos a aspirar que nuestra realización como arquitectos es con unos tipos ricos que son ya para que tú hagas una casa. Yo creo que esos tipos ricos está muy bien que existan y que quieren hacer algo contigo, pero no es ese el fundamento de lo que uno pudiera llamar la experiencia arquitectónica de un país como Venezuela. Nosotros necesitamos trabajar en un sentido más amplio, particularmente en el sentido institucional. La arquitectura de las instituciones, la arquitectura de las escuelas, la arquitectura de los hospitales, la arquitectura de los museos, la arquitectura de las pequeñas galerías, de los centros de enseñanza, y la arquitectura de la vivienda y los espacios públicos de la ciudad. La arquitectura de la vivienda, bueno, eso es una asignatura pendiente para la arquitectura venezolana. Desde que se quitó la... Perdón, una última cosa para... dándole oportunidades a los arquitectos venezolanos. Claro, claro. Y además de que la vivienda y la formación de ciudad es un tema de la arquitectura, no un tema de sistemas de constructivos, de negociantes aquí y allá que le venden algo al gobierno para que lo construya. Hay casas adocenadas, regadas como sea. No, hay que formar ciudad, hay que recomponer la manera de actuar sobre las ciudades venezolanas y sobre la vida, sobre todo, que es el tejido que forma la ciudad. Bueno, en estas condiciones políticas que estamos, eso creen los jóvenes que se están formando que hay posibilidad de que eso se haga. No, claro que no. Entonces, ¿de dónde va a salir una arquitectura? De las experiencias, digamos, puntuales. No, yo creo que las experiencias puntuales son muy útiles y hay que discutir sobre ellas. Bueno, la experiencia que tú y yo tuvimos con tu hotel fue muy buena, una puntual. Pero claro, uno desearía, por ejemplo, la experiencia que yo tuve con las escuelas, yo hubiera querido que esa experiencia se hubiera convertido en una experiencia mucho más amplia. Que en vez de hacer 7 escuelas hubiéramos hecho 50. Y se hubiera creado un sistema. Bueno, en fin, ese es todo un tema, ¿no? Sí, es difícil. Mira, otra de las cosas que te quería comentar, el tema docente. Okay, ya hablamos más o menos de la formación del arquitecto y de la... Por cierto que un comentario que hizo Brufao en la entrevista del miércoles. Quisiera hacer un comentario. Está la gente, los seguidores, la gente que se conecte, puede hacer toda clase de preguntas y las vamos a ir contestando hacia el final. Okay, voy a ir tratar de leyendo las preguntas. Si no las contestamos, las vamos a generar en el video. Todas las preguntas van a ser contestadas al final del video cuando se cuelgue por YouTube. Entonces, vamos a tratar de hacer preguntas, pero hacia el final de la entrevista. Que Brufao, volviendo a lo que él comentaba, me llamó la atención que él el miércoles comentaba de que en Barcelona, en Cataluña principalmente, hubo 200 años de formación de arquitectura cuando se explotó y se le dio libertad a los arquitectos de la propia Cataluña. Que en los años del boom económico 2005-2008, donde se importó arquitectos
de Suiza, de Francia, no voy a decir los arquitectos con que él mismo trabajó, arquitectos reconocidos, internacionales, él dice que se perdió la oportunidad de los propios arquitectos catalanes. Diciendo algo que dijo Brufau y Ayude. Y ahora sí, se cortó, no sé el sonido. Decía que me está... Y ahora sí te escucho. Bueno, ¿qué era lo que tú decías? Que en Cataluña... Brufau dice que en 200 años se formaron muchos arquitectos catalanes, pero en el boom de España, de Cataluña, de España, del 2003 al 2008, se importó mucha arquitectura y se le quitó oportunidad a los propios catalanes. Él se quejaba un poco de eso. Sí, bueno, eso es verdad que pasó en el caso de Barcelona. Claro, yo no voy a entrar en el tema independentista y ese tipo de cosas, en realidad, pero yo sí creo, qué sé yo, por ejemplo, el edificio ese, Richard Mayer, que le dieron un tremendo trabajo desde el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, yo creo que es un edificio menor, Alguien salió por ahí elogiándolo, pero yo creo que es evidente que es un edificio menor. No quiero decir algún catalán bueno o español, pues hubiera hecho una muchísimo mejor. Claro. Ahora, ahora, por cierto, tú has ido un tema que yo creo que es bien importante, que es el tema de esta cuestión de las estrellas de arquitectura. Tú decías que cuando presentabas a Brufau, decías, bueno, Brufau trabajó con Jean Nouvel, no sé qué, etc. Claro, porque Brufau es una persona que domina el mundo de las estructuras con una gran estructura. Entonces era el técnico adecuado. Ahora, que haya sido fundamental, digamos, el que él haya trabajado con esas estrellas es lo que yo no creo que sea tan así. Es decir, fíjate tú cómo surgió nuestra experiencia con Brufau. Y eso es importante que los arquitectos jóvenes y los jóvenes lo entiendan. El Stadium de Badalona trabaja con un señor, Federico Rius. No sé si es Federico, por cierto. Es una sociedad. Son muy buenos arquitectos catalanes. Bonel ha hecho cosas bastante interesantes, entre ellas el velódromo que hizo para los Juegos Olímpicos, que es una obra muy buena, muy tranquila. Vamos a ver la obra y me encuentro yo con aquella estructura, una estructura basada en el principio de las vigas estas Fink, que daba la posibilidad de sobre el gran, vamos a llamarlo así, ejercicio de salvar luces, se coloca una especie de subestructura de luces más cortas que permite la entrada de luz por el techo, etcétera, etcétera. Me gustó muchísimo la estructura. Además, es una estructura hecha, por supuesto, con los medios técnicos de Barcelona, que es muy importante, pero me parecía una estructura que perfectamente la podíamos hacer nosotros aquí en Venezuela, como en efecto la hicimos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Yo le digo a Bonel, ¿quién fue tu ingeniero? Robert Brufau. Consigo con Jaime Bach, no lo conseguí con Bonel, pero a Jaime Bach, que lo conozco bastante, arquitecto, muy buen arquitecto catalán, le dije, ¿quién fue Robert Brufau? Fui a donde Robert, y fíjate lo que hizo Robert Brufau. Él integró a un ingeniero joven como eres tú a su oficina para transmitirle tecnología. El ejercicio de llevarte a su
oficina permitió que él te diera un conocimiento a ti. Llegó como una estrella a lucir y se va después en un avión privado. No, él te invitó a su experiencia. Y de allí tú a un nivel de conocimiento nuevo. Hubo transferencia de tecnología, ¿no? Es una experiencia venezolana que es mucho más significativa en la relación. Tenemos problemas de la internet, la señal está muy mala. No, yo quité todo. Está Okay. todo libre Es que para el teléfono. Hay problemas de señal, se te oye entrecortado. Pero ya, yo creo que se corrigió. Sí, sí, bueno, pero sigue. Bueno, o tocamos Bueno, otro tema. Bueno, rapidito te digo, cuando hago el contacto con Frampton, cuando ve las fotografías del gimnasio, que el gimnasio quedó incompleto y quedó con algunos problemas porque quedó incompleto. Por eso es que no le gusta a Ignacio, por cierto, que debe estar viendo la charla. Está porque aquí, claro, coño, no se terminó. Pero cuando Frampton ve las fotos del gimnasio, eso fue lo que le interesó a él. Y lo puso en el libro que está terminando de imprimir ahora, que es una revisión sobre el libro de historia de la arquitectura moderna. Ese libro de Frampton, ya ustedes lo verán en la última edición, que está en este momento saliendo, después que salga el coronavirus, ¿no? Ahí está el gimnasio de Cojedes. Entonces yo me podría decir otra cosa. Dile a Nubia que se desconecte de la conversación de su celular. Dile a Nubia también. Que se oye muy entrecortado. Bueno. Ahora sí me escuchan. Ok, no usen ninguna wifi de algo de otra señal. Mira, la docencia, papá. Años de docencia, taller Firmini. Sí. ¿No puedes contar eso? Tú me estás... Uy, no te oigo. No se oye. Lamentamos que se haya caído tantas veces, pero la señal es difícil. Mi padre no tiene casi que conexión a internet. Ajá, ahora te oigo mejor. A ver si hablas. Bueno, ¿me estás oyendo? Ahora sí te oigo bien. Tú... No, te estaba comentando que yo no tenía vida del mío cuando era mucho más joven, claro, de entrar a la facultad como profesor. Yo le decía a Jesús por carta, una de esas cartas que creo que la tengo yo guardada. Yo le decía a Jesús, no, Jesús, yo no estoy... Te bajó el volumen. Decía que, bueno, vienes a la facultad y tal. Yo le decía, no, yo no tengo... Uy, qué broma, Edwin. Entonces, papá, no se te oye, le bajaste el volumen, o se bajó el volumen. Es que no sé cuál. Sí, no. Le bajaste el volumen, ahora no se oye casi nada. Bueno, yo creo que estoy hablando igualito que antes. Mira, vamos a volvernos a desconectar. Qué lástima. ¿Por qué se oye bajito? ¿Aló? ¿Habla? ¿Y ahora? Ahora perfecto. ¿Y ahora? Es problema de conexión, papá. El wifi en Venezuela está, bueno, la internet, todo está pésimo. Ajá. Yo creo que eso es la señal de internet que baja de repente. Uy, pero... Bueno, es una lástima. Es una verdadera lástima. Oh, que era lo que estábamos... Jesús. Lo de la docencia, ¿no? Lo que estaba diciéndote que lo de la facultad, entrar en la facultad, ¿aló? Sí, terminó siendo una cosa un poco... El entrar a la facultad terminó una especie de consecuencia. Yo no estaba con la idea de entrar a la facultad, pero finalmente, por una serie de circunstancias, Oscar Carr, director
de la escuela en aquel momento, me ofreció un contrato de dedicación exclusiva y yo lo acepté y entré a la facultad. Era como profesor interino, no era por concurso. Y después a mí, yo presenté un concurso, tal cual, en el concurso no tuve la nota mínima. El jurado es interesante que ustedes sepan cuál era el jurado que me raspó. Era Villanueva, Galia y el otro era Villanueva, Galia y no sé si Tomás Sanabria, algo así. Yo no estoy seguro. O sea, tres, vamos a decirlo así, pesos pesados y me rasparon. Bueno, o sea, no tuve el mínimo necesario. Había que tener 15 o más de 15 y me tuve que ir con 4 hijos sin nada. Yo quedé en la día de ese sueldo que era dedicación exclusiva. Pero 2 años y medio después, Villanueva me llamó para que entrara a su taller. Gracias, por cierto, a la intervención que fue muy activa de Rafael Iribarren, alguien que ustedes no conocen hoy en día, que por cierto tengo entendido que falleció hace algún tiempo, no hace mucho tiempo. Era una persona de mi edad, de compañeros de estudio, y él tenía una posición delegado estudiantil en el taller Nueva, y Villanueva me llamó para que entrara y mediante unos recursos administrativos entré. Y en otro concurso más adelante lo aprobé. Pero fue una cosa difícil. Bueno, en todo caso, la experiencia docente es importante. Es muy importante porque ayuda a aclarar, digamos, fundamentos que uno pudiera llamar de las ideas básicas que preceden o que acompañan el análisis de todo proyecto. Ayuda a ordenarlo, a documentarlo, a ampliar la visión que uno tiene del tema y todo eso que lo hace uno para ayudar a los estudiantes a entrar en el proceso, termina siendo para uno también una formación muy conveniente. O sea que el participar en el proceso docente, formación muy arquitecto. Y yo, arquitecto, no tiene esa experiencia en la docencia. Generalmente se le presentan dificultades en lo que uno podría llamar la definición como la fundamentación cultural de su trabajo. Casi todos los arquitectos españoles de alto nivel dan clases, prácticamente todos. Y en España se ha metido en una especie de requisito para todo arquitecto que aspire a un nivel, a trabajar de un cierto nivel de excelencia, llamémoslo así, el dar clases. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos ocurre que muchos arquitectos hacen carrera académica o docente sin construir relacionada con el ejercicio profesional. Y eso, por cierto, no es de lo mejor que tiene la educación americana.
aplicados a la realidad o no, pero en terrenos teóricos. Y eso creo que es un peso, pues un poco que tienen pero a ese respecto yo diría que también en el caso europeo pasa una cosa similar. Los programas de doctorados estar un poco desfasados en relación a la... Ay, se cayó. Qué mala, pésima la señal. Vamos a hacer las preguntitas que están, bueno, preguntas que están apareciendo. Y creo que debemos ir cerrando porque yo creo que se consumió la hora con gravísimos problemas de... No sé qué pasa, Esteban. Se cae. No. Se cae. Mira, vamos a hacerte una serie. Por cierto, quedan 10 minutos. Dije, y no es desfasado, sino desfasado. Desfasado. Mira, una pregunta, te voy a hacer algunos comentarios que hacen por ahí. Okay. Edwin Otero, una de las últimas. ¿Qué opina Oscar de los concursos de arquitectura? Te pregunta No, bueno, yo creo que son importantes. Son importantes. Yo creo que los concursos de arquitectura deberían en Venezuela institucionalizarse. Yo creo que el trabajo público debe estar de algún modo vinculado al tema de los concursos. De alguna manera. Porque no solamente debe haber concursos abiertos total, sino concursos de elección, o sea, concursos selectivos, donde tú invitas al concurso. Yo creo que eso es necesario. Lo que sí creo es que para los concursos es muy importante el jurado. Escoger un buen jurado. Y la verdad es que yo creo que la experiencia venezolana en materia de jurados no ha sido buena, ha sido muy problemática, ¿no? Pero sí, me parece que son muy importantes. El mismo Edwin, ¿qué te parece, opinión te merece los premios? No sé si me estás oyendo. Ajá, que si me oyes tú. Edwin pregunta, ¿qué opinión te merecen los premios Pritzker? Pritzker. Uy, no se te oye, es lamentable. Bueno, yo creo que está muy desencaminado. Eso no marcha bien. No está funcionando. Muchacha. Ay, se cortó. Ya por 15ª vez. La señal de papá es muy mala. Casi que aislado desde el punto de vista de internet. Y hoy en día y en pandemia es difícil, la verdad. Ajá, ahora sí ¿me oyes? ¿Me oyes? Yo te oigo y te veo. Bueno, no te oigo, no te veo. ¿Me oyes? No, sí, te oigo, yo te... Uy. Sí, te oigo, te estoy oyendo. Bueno, sí. La verdad es que del Internezuela esto se convierte en una cosa bien difícil. Sí. Bueno, un comentario. Una lástima. Tanto. ¿No? Sí, bueno, no es fluida la entrevista, ¿no? Se tropieza y uno al final confunde las ideas. Premio Nacional de Arquitectura Jesús Tenreiro y Premio Nacional de Arquitectura Oscar Tenreiro. ¿Qué puedes hacer algún comentario de los premios nacionales? Bueno, yo creo que Jesús se lo merecía de mucho antes que se lo dieran. Se lo merecía. Yo fui jurado en un Premio Nacional de Arquitectura en que propuse que le dieran el premio a Jesús. Y los demás miembros del jurado, entre ellos Enrique Hernández, no estuvieron de acuerdo. Y se lo dieron, y que se lo dieran por el edificio de Edelca. Y nada, no ocurrió. Después se lo dieron muy merecido eso. Eso es para el movimiento arquitectónico venezolano. Eso es indudable. Ahora, es una lástima muy particular, como muy sentida, que no exista un trabajo de lo que fue la obra de Jesús. A estas alturas, Jesús murió, tenía amigos de distintos niveles
en el mundo de la arquitectura y que yo sepa, no ha habido un solo, bueno, uno o dos artistas que se van por las ramas, pero trabajos serios en relación a lo que fue la trayectoria como arquitecto de Jesús, no existen. Y eso es muy característico de la situación venezolana, que es que aquí pareciera que nada ha existido. Ahora, en cuanto a mí respecta, creo que yo lo digo con toda franqueza, yo creo que claro que me lo merecía el premio nacional, en el sentido de que, bueno, soy un arquitecto que tengo muchos años luchando con estas cosas, y me parece que tenía sentido que me lo dieran. Ahora, eso es una. Y la otra cosa es que puede esperarse de un premio nacional en Venezuela, curiosamente, nada. Eso no significa absolutamente nada. En otros países significa algo. Aquí no. Ahora, ¿por qué? Es largo de analizar y de explicar. En todo caso, bueno, yo lo que sí creo que fue importante para mí ahora es que el haberme empeñado en sacar adelante el libro y la exposición conjuntamente con él fue para mí complemento a haber sido en su momento el premio nacional. Porque uno, con ese esfuerzo de unir la documentación sobre los trabajos que ha tenido en su vida, contribuye a que se pueda estudiar de desarrollo de uno como arquitecto, y de ese estudio la gente más joven puede sacar provecho. Y yo creo que una cosa creo que va con la otra. Ahora, Jesús necesita que se tenga esa especie de proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Que terminemos de salir de la publicación de los textos míos, que son textos bastante, digamos, extensos, y abrirle espacio. Se salió, perdón. ¿Sabe? Voy a volverlo a invitar. Se volvió a... ¿Por dónde quedó? Estabas hablando de trabajar con los trabajos de mi tío Jesús al terminar lo tuyo. Sí, bueno, yo tengo esa idea de una especie de plan editorial que consista en este momento, en lo más inmediato, previsto la publicación, si fuese, ojalá sea por texto, que son muy abundantes, o sea, extensos, por decirlo así. Son muchos. Nos quedan 5 minuticos, papá. Yo en una charla que fuimos, hablaban te clasificaban como tardomoderno, era. ¿Cómo te clasificas en la arquitectura? Uy, no se oye. Bueno, esa es una cosa de ciertos críticos de la arquitectura. Yo he estado leyendo en estos días últimos una obra, un libro que sacó Lúcio Costa, arquitecto brasileño muy importante. Y yo creo que Lúcio Costa dice en ese libro cosas de muchísimo interés para arquitectos venezolanos y brasileños, latinoamericanos particularmente. Porque Lúcio Costa es una figura clave en la arquitectura brasileña.
y es una figura clave en la arquitectura latinoamericana. Y lo que precisamente tiene de interesante Lucio Costa es que él tiene una visión de lo que es el ejercicio de la arquitectura en el medio brasileño, entenderse al medio latino, alejada de los lugares comunes de los críticos. Eso del tardomodernismo es una huevona, con el perdón de Charles Jacques. Y resulta que los arquitectos o los críticos venezolanos la utilizan. Entonces la pregunta que uno se hace es, lo que se hace en estos otros países, ¿hay o no que someterlo a crítica? Sí, hay que someterlo a crítica. Y vamos a trabajar con los criterios nuestros. La arquitectura es, no hay posmodernismo, ni tardomodernismo, ni modernismo al estilo americano, por cierto, que los arquitectos usan en los Estados Unidos, los críticos de periódicos, y en las universidades también se hace lo mismo. Muchos términos modernistas. Un arquitecto modernista, ¿qué es eso? Modernista. Un arquitecto apegado al estilo moderno. Eso es ridículo. Eso se superó. Modernismo usan los catalanes para referirse a la arquitectura Gaudí y de ellos del movimiento que hubo en esos tiempos del XIX y del siglo XX, de comienzos del XX. En realidad somos todos arquitectos modernos, todos, incluyendo a las estrellas. Pandemia no hay manera de hacer estas entrevistas sino por wifi y nada, tenemos que calarnos la internet. Irse que no pudo, no sé si lo habían oído, entonces logramos que se conecte de nuevo para despedirse de ustedes. Ok, a ver si se conecta, ahí se conectó. Interesante desde el punto de vista cultural, que fue el movimiento moderno en todos los terrenos del arte, incluyendo a la arquitectura. Y los críticos acompañaban. Pero resulta que ahora los críticos que se han convertido en unos personajes que lo que están es, digamos, al servicio de las public relations, de las grandes estrellas de la arquitectura, de las universidades, de los cursos de posgrado, de los máster, de los doctorados, etcétera, etcétera. En lugar de acompañar la arquitectura en el sentido de señalar qué cosas pueden tener sentido y pueden tener desarrollo y qué cosas no. Y lo curioso es que algunos de esos críticos que han tenido una posición que pudiéramos llamar más sólida, como es el caso de Kenneth Frampton, han sido personas que han tenido que hacerlo con una mano izquierda asombrosa. O sea, han tenido que deslizarse por los vericuetos que le permite el mundo de la crítica, el mundo de los intereses, decirlo así, que se mueven en la crítica. ¿Perdona? Sí, te oigo. No sé. No, yo te oigo. No sé si se volvió a cortar. No, yo te oigo, perfecto. Bueno, sigue. No, yo te oigo. Yo te oigo. Bueno, no, que quería decir que, bueno, lo que quería decirte que él se tuvo que mover con una gran habilidad para no ser excluido, porque se la dio difícil, porque él fue de los que trató de señalar
en la dirección que él consideraba válida para lo que era el desarrollo de la arquitectura. ¿Cómo es de universal una arquitecta tan débil como Zaha Hadid? Zaha Hadid, una arquitecta de gestos. Y claro, le dieron un premio, por ejemplo, en Londres, en una escuela que ella hizo, y uno se pregunta, claro, la escuela, yo no digo que no sea una persona de talento, lo era porque murió. Era una persona de talento, hizo una debilidad, hizo de dinero en las arbitrarias. Bueno, te dejamos de escuchar, pero yo lo que te comentaría es trato de hacer un cierre y quizás con la pandemia y uno pueda conversar, hacemos esta entrevista con más calma, porque es que la internet está pésima. Bueno, sí, vamos a hacer eso. Bueno, ya nada, Va a salir bien. nada, bueno, a los que han tenido la paciencia para escuchar esto, les agradezco mucho. Coherente, porque estas cosas me ponen muy nervioso, esto que se oye, que no se oye, que si va, que si no va, entonces pierdo el hilo y en fin. Pero son cosas que vale la pena conversar, son cosas que vale la pena conversar, independiente de la posición que uno tenga. Yo creo que son cosas que vale la pena debatir. Dime tú, Esteban. Que quizás el tema que en pandemia nos tenemos que conectar cada quien desde su lugar y desde tu casa la señal es muy deficiente. Lo que podemos hacer es formalmente, quizás hacemos entrevistas un poquito más formales, más con calma y quizás más digamos, más preparadas que con esta informalidad del Instagram. Quizás hay muchas cosas que vale la pena que tú comentes. Y bueno, invitamos bueno, no hablamos de la relación arquitecto-ingeniero que era tan importante. Sí. Y yo quería hablar de Comendan. De la exposición. Aprovecho a los que todavía están allí viendo algo, que la acción que está ahora abierta, porque la pandemia obligó a dejarla abierta, en Estonia, de Augusto Comendan, es una exposición muy interesante para los estudiantes de ingeniería, muy interesante. Y en eso yo tengo, digamos, el orgullo personal, en fin, llamémoslo orgullo personal, se puede llamar de otra manera, o el honor, en fin. Sí, el honor suena mejor que está siendo orgullo personal. Yo, de que en exposición estén los proyectos que hicimos con Comendan. Claro. Están allá en Estonia, junto a gente, a propuestas de arquitectura y arquitecturas que tienen un peso muy grande y que yo me siento claramente honrado de estar allá. Pero me parece muy bonito y debo decirlo a estas alturas de mi edad, y lo digo sin mucha cosa, me siento feliz de que la Galería de Arte Nacional de Caracas, que no se construyó por la mezquindad venezolana, que no se construyó por las luras de este país, esa galería que revive ahora en un país frío por allá por Estonia, ¿no? Y que están los dibujos del sistema constructivo para vivienda que hicimos con Comendan, como muestra de la relación de arquitecto-ingeniero. Muy importante, me parece a mí eso, muy importante. Y yo quisiera, como el muchacho o el curador, yo le digo muchacho, pero no es ningún muchacho, el curador de la exposición de Estonia hizo un pase por la exposición Comendan directamente para Esteban. Y esos videos los debería Instagram. Él está hablando en inglés. Bueno,
que lo ven los que saben hablar inglés. Y los que no saben hablar inglés, bueno, puedo tratar de meterme de cuando en cuando con algún comentario. Y ahí están todas esas cosas. De estas entrevistas, Bueno, queda de estas entrevistas tu parte ponerle una fecha a eso y después que salga la pandemia, no sé, esta pandemia, yo no sé si iremos a salir de esto. Yo de repente salimos. Bueno, que vaya a salir uno de estos de aquí directo para el cementerio. No, sino que haya un puesto, haya una escala intermedia. Bueno, un beso igual para ti. Perdón, un abrazo no a te todos oí. los que siguieron. Un beso para ti y un abrazo a todos los que nos siguieron. Estas entrevistas surgen que no te oí por ese tema de la... No, es que se oye. Yo sí te oigo. Pasado. Bueno, chao, pues. Sí, se oye. Bueno, sí, lo explicamos después cuando haya mejor internet. Chao, chao. Voy a despedirme. Vamos a despedirme un poco. Lamento la internet tan mala y el comentario. Esa exposición en Estonia, que empezaba en marzo, la presentación abría en marzo, se cerró por la pandemia y ese afán de tratar de publicar por Instagram, por las redes sociales, esa entrevista, fue que surgió la idea de generar estas entrevistas no solo con mi, sino con muchos arquitectos que estamos todos metidos en nuestras casas. Yo estoy en la oficina, porque mi casa queda a pocos minutos de la casa de oficina, que es muy cerca, y es lo que me permite moverme a un mejor internet. No, tampoco es que es excelente, pero la idea es, voy a seguir haciendo estas entrevistas y quizás cuando salgamos de la pandemia hacerlas más formales. Yo creo que vale la pena que estos testimonios de todos estos arquitectos, solo el de mi padre, sino de todos los que hemos entrevistado y los que vamos a entrevistar, vale la pena dejarlos grabados como experiencia de su experiencia profesional. Los invito el lunes, voy a entrevistar al ingeniero Patricio García, de Arup, un ingeniero encargado de las estructuras de Arup a nivel mundial. O sea, esta empresa es muy conocida. Ok, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar que se conecte entonces el arquitecto Óscar Tenreiro. Quiero saber si me escuchan bien a mí. Vamos a invitarlo para responder las preguntas que quedaron pendientes de su entrevista el pasado viernes. ¿Cómo está, señor Óscar? Ya estamos. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Bien, chévere. ¿Qué tal todo? Bueno, bien. Aquí estoy sufriendo un poco con las comunicaciones, pero ahí vamos. Sí, bueno, esperemos que hoy el internet se porte mejor con nosotros que la última vez. Parece que había unas preguntas por allí que valía la pena contestar, ¿no? Sí, vamos entonces a dirigir esta segunda parte de su entrevista, a responder lo que nos quedó pendiente. Vamos a empezar de una vez. La primera que tenemos es, ¿considera que el arquitecto siente realmente su arquitectura una vez que su proyecto se construye? Bueno, fíjate, en realidad no sé quién, puede valer la pena saber quién hizo la pregunta, si la hizo un estudiante. Creo que esta pregunta la hizo la señora Amalia, si no me equivoco, en el momento del live, me parece que fue ella. Okay. Bueno, mira, no es una cuestión de sentir, sino que en realidad la arquitectura se realiza en la construcción, como también me pareció que lo dijo con bastante claridad este joven Víctor Sánchez, ¿no? Yo creo que la arquitectura se resuelve en la construcción. Hubo una etapa en lo que se llamó el posmodernismo temprano, que por allá por los años 70, mediados de los 70 y los 80, hasta fines de los 80, en que se hizo una costumbre, se puso de moda hablar de la arquitectura de papel, así como dándole muchísima importancia a una arquitectura
que se resolvía en el dibujo, simplemente en el dibujo. Y eso produjo ejemplos de arquitectura, ejemplos de dibujos que podían haber sido muy interesantes como dibujos y como exploraciones que pudiéramos llamar incluso vinculadas al abstraccionismo geométrico en pintura, ¿no? Porque partían de figuras geométricas que se suponía que representaban arquitecturas que querían construirse de esa manera, que tenían un cierto interés, pero en realidad vinieron a probar ser bastante poco interesantes cuando los mismos arquitectos que hicieron esas exploraciones construyeron obras. Y cuando las construyeron se vio que no eran tan interesantes. Uno de esos arquitectos, por ejemplo, si vamos a nombrar alguno, fue Peter Eisenman, un arquitecto que se hizo muy famoso con ese tipo de exploraciones y que después probó al construir, por ejemplo, al construir esa especie de inmenso mastodonte que es la ciudad de las artes de Galicia, probó ser un arquitecto bastante flojo, bastante débil. Eso sí, son gentes todas muy talentosas, muy conscientes de los instrumentos con los que se trabaja, pero en realidad gente que producen arquitectura que se sustentan en, yo diría, como en el adorno, pero que son desde el punto de vista de lo fundamental de la arquitectura, que es el manejo del espacio, de las proporciones, de la luz, etcétera, arquitecturas muy débiles. Eso podría, yo creo, contestar esa pregunta. Entiendo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos con la siguiente entonces. Dice, ¿qué opina de la misión vivienda como solución habitacional fuera de la política? Bueno, hay una cosa que me molesta de esa pregunta, que se ponga fuera de la política. ¿Por qué tienen que estar las cosas fuera de la política? Se piensa a veces que la política es una cosa como maligna, que contamina las cosas. No, la política es parte de la vida. Y yo creo que cabe recordar los papeles que cumplieron algunos políticos importantes al final de la Segunda Guerra Mundial como instrumentos o como personas que instrumentaron un proceso de recuperación de la democracia que fue muy importante para el mundo entero. Y eran políticos. Konrad Adenauer, por ejemplo, en Alemania era un político. De Gasperi en Italia era un político. De Gaulle era un político. Eran personas sumamente importantes para lo que fue después la historia de la democracia. Yo creo que la política es parte de la vida de los países democráticos. Y eso de tomarla, y perdonen que me pareciera que estoy como molesto con eso, y claro, por una razón muy simple, porque es que se ha vuelto un lugar común hablar mal de los políticos y hablar mal de la política. La política no tiene nada de en sí mismo de negativo. La política es muy importante en la vida de las democracias. Y la arquitectura nace en realidad con su legitimidad máxima en ambientes democráticos. Ahora, la misión vivienda. Bueno, la misión vivienda tuvo un aspecto positivo, que es que buscó mejorar la calidad de los acabados y la calidad constructiva de las edificaciones que se hicieron, por lo menos en el caso de Caracas. La experiencia Caracas, Misión Vivienda, tiene ese aspecto positivo, que no se cumplió, por cierto, del todo en la Avenida Bolívar, porque en la Avenida Bolívar, donde debieron construirse edificios de un nivel de acabado muy superior, debido precisamente a encontrarse en el verdadero centro de la ciudad de Caracas, eso no se hizo. Es decir, los edificios de la Avenida Bolívar son edificios muy adocenados, muy malos, desde el punto de vista de sus acabados, de sus prestaciones, vamos a llamarlo así. Ahora, los demás aspectos que quieren, por ejemplo, la idea de que digamos, la inserción de vivir
para niveles sociales bajos en el centro de comunidades de niveles sociales más altos, que esa inserción iba a tener consecuencias positivas porque se veía como una especie de subversión, como decía uno de esos personajes que sostuvo el plan vivienda de la misión vivienda en Caracas. Eso probó ser equivocado, completamente equivocado, porque primero la subversión del orden político establecido no se hace a base de qué es lo que tú haces como vivienda para la familia. El problema de la vivienda para una familia es un problema distinto, que va mucho más allá de usar la vivienda como una especie de ariete revolucionario, que es lo que quisieron hacer los que defendían esa idea. Eso por una parte, pero por otra parte, la idea de insertar vivienda para bajos ingresos en zonas de medianos ingresos produce un problema que es una especie de conflicto social entre quienes tienen ciertos niveles económicos y quienes no lo tienen, que no es resoluble, que no se resuelve de una manera orgánica, sino permanece siendo siempre como una especie de enfrentamiento que repercute y que se proyecta el deterioro de la vivienda en esas zonas. Hay una cosa muy interesante que acordar aquí. Se ha puesto muy de moda en el mundo, y yo lo mencioné en una cosa que se llama la gentrificación, que es una palabra que existe en castellano, pero que se ha utilizado mucho proveniente del inglés. Gentrification, que gentrificar significa es decir, permitir que sectores de la ciudad que inicialmente estaban dirigidos o mejor dicho, que acogían a familias de ingresos bajos, sean renovados y vueltos a habitar por familias de ingresos altos. Eso ha pasado mucho en distintas capitales del mundo. Es decir, que los procesos de mejoramiento urbano se traducen en que las zonas donde esos procesos se han realizado se ocupan después de estar, digamos, renovado el espacio público y renovadas las viviendas que allí se construyen, se convierten en ocupadas por niveles económicos altos. Y eso se considera un problema y que eso no debe existir. Bueno, yo creo que eso requiere un segundo análisis, porque eso puede ser cierto en algunos casos, pero en otros, el hecho de que en ciertas zonas sensibles de la ciudad se construya tomando en cuenta que la familia pueda pagar lo que significa el mantenimiento del espacio público, el mantenimiento del edificio y el mantenimiento de la dignidad del edificio. Es un asunto de enorme importancia. Entonces, manejar esos criterios como dentro de una especie de corriente de moda que así se ha puesto muy de moda en países importantes. En nuestro caso, que es el caso venezolano de un país del tercer mundo, hay que rediscutirlo, hay que redebatirlo, digámoslo así. Yo creo que la vivienda debe edificarse para familias que
tienen niveles económicos limitados en sectores urbanos donde la capacidad económica de esa familia no comprometida en el mantenimiento y el manejo del espacio público. Dicho de otra manera, en realidad, cuando tú tienes un nivel de ingreso bajo, no puedes aspirar a ocupar zonas de la ciudad en las cuales las obligaciones económicas de la familia exigen un nivel más alto. Yo creo que eso es un error, porque a la larga se convierte en un deterioro urbano. Y lo que está pasando en la misión de vivienda es precisamente eso, que las inserciones que se han hecho de ese tipo, lo que han hecho es deteriorar la ciudad. Lo que ha pasado, por ejemplo, en la zona de Tanaguarena y Caraballeda, en el distrito, en Vargas. En Vargas, el litoral de la ciudad de Caracas, ha sido terrible. Esas zonas han decaído de una manera tremenda. Y en Caracas nosotros estamos viendo ya cuál es el efecto de haber insertado en ciertos sectores urbanos de clase media estas digamos, viviendas destinadas o, digamos, dirigidas hacia niveles económicos muy modestos. Yo creo que el efecto ha sido bastante negativo y yo creo que hay que analizarlo. Yo lo que sí me parece importante es que de la misión vivienda estudiemos el resultado. Yo no estoy muy seguro que nosotros, esta experiencia política venezolana, con actitud realmente de acción. No estoy muy seguro porque Venezuela, en la sociedad venezolana, tiene hábitos que son difíciles de superar. Pero yo espero que eso ocurra. La misión vivienda se debe debatir se debe discutir y yo creo, para resumir, que ha sido de un absurdo y de una, digamos, falta de fundamento en todo a lo que se refiere la vida de la ciudad única en la historia venezolana. Es decir, es un inmenso error el que se ha cometido con Caracas y en ciertas partes de la ciudad más grave que en otras. Y Un movimiento grande dentro de la ciudad que pudo haber estado mejor planificado, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí me escucha bien? Ahí yo no escucho mucho. A ver, se está cayendo otra vez la conexión. ¿me estás oyendo? Ya, ahora sí lo oigo. Ah, bueno. Yo no sé, por cierto, cómo quedó lo anterior, pero bueno, sigamos a la pregunta de bueno, me había dicho yo que me habían hecho una pregunta que me la había hecho Ignacio Cardona de cómo veo yo el tema de la emigración, porque yo digo que no se debe uno ir de Venezuela y a la vez resulta que digo igualmente que en Venezuela en este momento no se está haciendo nada. Bueno, yo creo que esa es una decisión evidentemente muy personal. Pero yo creo que se le ha cogido mucho miedo a quedarse en Venezuela. Y yo creo que el miedo que se le ha cogido es un miedo que tiene que ver con la
idea de que esto que está pasando políticamente aquí va a ser eterno. Es decir, que nosotros tenemos en el futuro a una especie de Venezuela cubanizada para toda la vida. Bueno, yo creo que eso no es así. Eso, yo no me pregunten cuándo va a cesar eso, pero yo creo que eso va a terminarse. No sé, como te digo, en qué circunstancias y cuándo. Eso por un lado. Y la segunda cosa es que yo creo que en Venezuela hay manera de sobrevivir y a la vez contribuir de alguna forma a que haya una conciencia de que la situación tiene que cambiar. Porque si todos los sectores más educados e incluso los sectores comprometidos de una clase media productiva se van del país, como de hecho ha ocurrido, lo que viene a hacer eso es una especie como de renuncia colectiva a modificar las situaciones que necesitan ser modificadas en el acontecer venezolano. Claro, yo digo todo esto desde mi edad y cualquiera me puede decir, bueno, yo tengo hijos, niños pequeños, quiero que tengan una buena educación, ¿cómo hago si me quedo o no me quedo en Venezuela? Si me quedo en Venezuela voy a estar confrontado con problemas permanentes. Bueno, todo eso yo lo entiendo. Yo lo que, por otro lado, digo es que el irse de Venezuela para el que se va es siempre una renuncia a su ser personal que termina teniendo consecuencias muy importantes. Yo creo que los hijos terminan haciéndose una vida, pero el que emigra propiamente está en, digamos, dos lugares a la vez. El espíritu lo deja aquí y digamos, la carne la lleva para allá y se queda siempre con una especie de problema insoluble, como de identidad respecto al lugar donde llega. Y yo creo que eso es muy duro y muy problemático. Y yo creo que trae consecuencias también en los hijos que me parece que no son de las mejores. Que esa especie de plan que muchas personas jóvenes, puedo decirlo entre comillas, es más fácil. Tienes tus estudios de semidestruida en la que el profesor en la Facultad de Arquitectura, los estudiantes, es un tiempo enorme. Muchachos, como a los hijos, se trata a los estudiantes. Y eso, por supuesto, es muy bueno. Perdón, te ibas a preguntar algo. No, sí, justamente va por ese camino. Tengo mi título y en Francia, en donde entonces tengo a veces incluso mediante los... Uy. Yo no sé cómo es. Otra vez el audio. Ok. Bueno, ¿qué otra pregunta tenías por ahí? Porque yo no sé si se sostiene, lo oyeron o no lo oyeron. Sí, se escuchó. Nos quedamos en la parte de la universidad, ¿no? Que los profesores le hacen la prolongación como tal de los conocimientos a todos los estudiantes y bueno,
al final es un poco triste la situación que estamos viviendo, que todos están emigrando del país. Sí, bueno, en fin, vamos a otro tema, no sé si cuál es Bueno, el otro tema. el próximo tema son dos preguntas que vienen relacionadas con el COVID-19, la situación que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, bueno, una persona pregunta que el COVID-19 está definiendo las fronteras entre el individuo y la comunidad. ¿Qué hacemos con la arquitectura after COVID-19, después de que pase esta pandemia? Sí, es un poco complicado. Yo creo que nadie sabe qué es lo que va a pasar. No sé, mira, lo del COVID-19 es una pregunta. Y yo creo que casi nadie puede responderla. Yo lo que sí sé es que este confinamiento ha sido un poco duro, un poco difícil. Bueno, Cristina, yo creo, ¿me estás oyendo? Sí, Bueno, yo creo que esto termina todo y espero que haya una oportunidad cuando Internet esté mejor sí, y que esperemos, podamos bueno. hablar de todas estas Claro que sí. No, bueno, muchas gracias, señor Oscar, por su tiempo y por, bueno, respondernos las preguntas que quedaron pendientes. Yo en esta ocasión representando a la oficina del norte, ya que el ingeniero Esteban está también con problemas de conexión terribles, pero aquí logramos sacar esto y vamos a montarlo completo, la entrevista más esta sesión de preguntas en el canal de YouTube, para que los que no pudieron verla puedan ver todo esto. Bueno, te agradezco que hayas tenido paciencia y espero que esto resulte, Igual a usted. que resulte Así será. por YouTube más fluido. Un Así abrazo. será. Muchas gracias. Chao. Hasta luego y gracias a todos. Hasta luego.